Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C1081, el único santuario. Ya sea la secta de la espada celestial o el clan de bestias demoníacas del emperador Yi que se fue. En el futuro reino Xuanwang, nunca más se volvió a escuchar ninguna noticia sobre ellos. En opinión de Li Fan, este era el método de escape que menos probablemente consideraría. Los muros altos aislaban el interior del mar estrellado del exterior. Una vez más allá de los muros altos, probablemente se perdería por completo todo contacto con el reino Xuanwang. Por lo tanto, ni siquiera se pudo verificar si la fuga tuvo éxito o no. Y bajo las fluctuaciones masivas de energía del reino del Rift, si fallara, tal vez ni siquiera habría posibilidad de activar la verdad. Ni el cuerpo principal ni los clones pudieron probar la verdadera viabilidad del reino del Rift. Así que Li Fan siempre había mostrado poco interés en este método. Salir a través de la grieta es, sin duda, una huida completa de desertores. El juicio del gran venerable celestial Xuanwang nunca apoyaría un plan así. Si yo fuera el Venerable Celestial Xuanwang y apareciera en mi mundo un grupo así de personas preparándose para desertar, ¿qué haría? De camino a la montaña Nanming con Suke, Li Fan reflexionó detenidamente. Los encuentros a lo largo del camino fueron similares a los de las experiencias de ilusión anteriores. Pero esta vez, con la talla de madera del señor Bai como protección, fue aún más suave, sin ningún peligro, y llegaron con mucho éxito. Bajo la guía del cuerpo humano diferenciado por el emperador Yi, visitaron la asamblea de los 10.000 demonios del clan de las bestias demoníacas. En medio de los estruendosos vítores de las bestias demoníacas que gritaban apoyaremos para siempre al emperador Yi, concluyó la asamblea. En ese momento, Suke, recordado por Li Fan, entregó la caja de madera que contenía la cabeza del emperador Erli. La reacción y la actuación del emperador Yi no mostraron ninguna desviación. Después de decir un montón de palabras oscuras y difíciles de entender, separó una esfera gris y se la entregó a Suke. Puedes irte ahora. Luego, el emperador Yi dio la orden de marcharse. Espera un momento. En ese momento, Suke de repente volvió a hablar. La bestia emperador Yi parecía algo sorprendida. Pero todavía esperó pacientemente a que Suke terminara. Señor, entre todas estas bestias demoníacas presentes, ¿cuántas crees que verdadera y sinceramente desean seguirte para partir? Debido a una supuesta calamidad vaga y sin sentido, deben abandonar el reino Xuanwang, este paraíso. El cuerpo humano del emperador Yi frunció el ceño. No necesito su verdadera sinceridad. Solo necesito que obedezcan órdenes. Si realmente se niegan a escuchar, puedo tragarlos a todos. Suke sonrió, adoptando un aire de sabiduría mundana más allá de su edad. Justo ahora, Senior dijo que en el futuro infinito, hay infinitas posibilidades. Entonces, ¿por qué estás tan seguro de que en esta gran calamidad, el reino Xuanwang está condenado y que solo huir ofrece pocas posibilidades de supervivencia? ¿No existe siquiera un futuro en el que el reino Xuanwang realmente sobreviva y se convierta en el único lugar seguro en todo el espacio-tiempo? ¿No harías algo por esa pequeña posibilidad? Los ojos de Suke estaban llenos de sabiduría, como si brillaran, mirando fijamente al emperador Yi. Estas palabras claramente no eran algo que Suke a esta edad pudiera decir. Y el pájaro tonto roncando fuerte en su cabeza. Obviamente tampoco podría ser la fuente de sus ideas. ¿Entonces esta es su intención? Naturalmente, el emperador Yi sabía quién había enviado a Suke aquí. Así, comenzó a contemplar seriamente esas palabras. Al ver esto, Suke aprovechó la ventaja. Desde entonces, el emperador Sanmo podía separarse del grupo de las bestias demoníacas y elegir ponerse del lado de los humanos. Entonces hoy, naturalmente, una parte puede dividirse entre irse y quedarse, para proteger a los Xuanwang. Esto era inevitable de todos modos. Pero con tus palabras, Señor, parece más formal. La forma bestial del emperador Yi miró por la ventana a las bestias demoníacas con expresiones variadas, perdidas en sus pensamientos.
Interesante. Entonces espera un poco antes de irte. Después de decir esto, el cuerpo humano del emperador Yi desapareció lentamente en el aire. Suke y Li Fan miraron hacia el salón de actos, que aún no se había dispersado. El emperador Yi de repente llamó a más de 30 bestias demoníacas, incluida Red Nine-Headed. Nadie sabía lo que decía, pero las bestias demoníacas primero mostraron miedo en sus rostros, luego incredulidad, seguida de alegría estática. Li Fan solo sintió la mirada distante del emperador Yi sobre él, que pronto se alejó. 7 días después. Por encima de la montaña Nanmin. ¿Qué? ¿Quieres que escuchemos a este pequeño niño? Los 9 cabezas rojas, que ya se habían transformado en forma humana, miraron al pequeño Suke e inmediatamente mostraron disgusto en su rostro. El grupo era vasto e imponente. Estaba formado por más de 3000 bestias demoníacas con formas desplazadas en total. En ese momento, todos ellos irradiaban intenciones asesinas y miraban a Suke con feroces miradas. Suke tragó fuerte pero, bajo el estímulo de Li Fan, finalmente asintió seriamente. Aunque el emperador Yi Senior aceptó tu solicitud de permanecer en el reino Xuanhuan, la única condición es que debes obedecer mis órdenes. Por supuesto, no haré ninguna exigencia irrazonable. Solo tengo miedo de que provoques caos en nuestro territorio de cultivadores humanos, por lo que debes actuar con moderación. Mientras Suke hablaba, sacó un disco redondo de su pecho. Tan pronto como apareció el disco, las muchas bestias demoníacas que habían estado filtrando un aura asesina de repente se volvieron obedientes. Al menos así lo parecían en la superficie. Bien, tienes la rueda domadora de bestias, así que tú tomas las decisiones, Red Nine-Headed dijo con una sonrisa forzada. Pero niño pequeño, podemos seguir tus órdenes. Debe haber un límite de tiempo, ¿verdad? No podemos ser vuestros esclavos de por vida. Jajaja, no creo que tengas que preocuparte por eso. Este pequeño niño puede vivir como máximo unos pocos miles de años, pero todos nosotros, las bestias demoníacas, podemos vivir de manera constante durante más de 10.000 años. Debemos vigilar de cerca a este pequeño niño, no dejes que muera demasiado pronto. Muchos en el grupo de las bestias demoníacas se burlaron. El rostro de Suke permaneció tenso y no se vio afectado por ellos. Después de armar un escándalo por un tiempo y ver que Suke no perdía los estribos, las bestias demoníacas se calmaron y continuaron su camino. En realidad, el grupo de bestias demoníacas migratorias era mucho más que los aproximadamente 3000 visibles en la superficie. Básicamente, cada bestia demoníaca diferente traía consigo a la familia. Utilizaron tesoros de la cueva cielo similares a aquellos para transportar clanes que no estaban dispuestos a abandonar el reino Xuanhuan. En el camino, más bestias demoníacas que recibieron la noticia y también querían quedarse en el reino Xuanhuan siguieron corriendo para unirse. Cuando se acercaron a la secta domadora de bestias, el grupo había aumentado a más de 10.000. Vasto e imponente, con el demonio y desenfrenado. Era como un ejército de bestias demoníacas marchando hacia la guerra. Si no fuera por la rueda domadora de bestias otorgada por el emperador Yi Beast para suprimir su aura, y la talla de madera del señor Bai invocando ocasionalmente el poder del Dao celestial para ocultarlos, probablemente causaría pánico entre los cultivadores de las regiones de paso. Aún así, cuando finalmente llegaron a la puerta de la montaña de la secta domadora de bestias, este aterrador ejército de bestias demoníacas aún provocó que la desinformada secta domadora de bestias entrara en pánico inmensamente. ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! La estridente alarma sonó en todo el grupo en un instante. Innumerables cultivadores trajeron sus bestias espirituales natales y corrieron desde varias partes de la puerta de la montaña. Son tan débiles, tan débiles. Nunca imaginé que después de ser domesticados por humanos, nuestro linaje del dragón azul se volvería tan débil. HMPH, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, realmente no creería que las bestias demoníacas se someterían sinceramente a los humanos. Lo superamos en número, así que ¿por qué no? Suke observó cómo la atmósfera entre el grupo de bestias demoníacas sutilmente se volvía incorrecta y estallaba en un sudor frío. Mi simulación de longevidad. C-1082, unificando la secta domadora de bestias. Suke agarró con fuerza la rueda domadora de bestias en su mano, sin atreverse a relajar su espíritu por un momento. Después de mucho tiempo,
el inquieto grupo de bestias demoníacas finalmente se calmó. No se debió a los esfuerzos de Suke, sino a que había aparecido el emperador Sanmo. Curiosamente, durante la asamblea de la bestia sagrada en la montaña Nanmin, cuando se mencionó al emperador Sanmo, ninguna de estas bestias demoníacas se abstuvo de burlarse y llamarlo traidor a la raza demoníaca, declarando que todas las bestias debían ser ejecutadas. Pero ahora que el emperador Sanmo realmente había aparecido, las bestias demoníacas en el lugar estaban todas tan silenciosas como cigarras en invierno, y ninguna se atrevía a alzar la voz. Suke planteó sus dudas en su corazón. Señor pájaro negro, ¿por qué siento que a los ojos de estos tipos, el abuelo San parece incluso más aterrador que el emperador Yi? Li Fan sonrió. El emperador Yi, como rey de las bestias demoníacas, debe considerar a toda la raza de las bestias demoníacas y administrar recompensas y castigos de manera justa. En circunstancias normales, siempre y cuando no lo provoques, no hay peligro. Pero el emperador Sanmo que nos precedió desertó abiertamente de las bestias demoníacas y se puso del lado de los humanos. Un traidor a la raza demoníaca, pero que no solo vive bien, sino que incluso ayuda a los cultivadores humanos a establecer la secta de domación de bestias. Adivina cuántas bestias demoníacas ha matado el emperador Yi a lo largo de estos años, versus cuántas ha matado el emperador Sanmo. Suke inmediatamente cayó en contemplación. Luego, mirando al anciano de cabello blanco que parecía amable y benévolo, no pudo evitar temblar. Cuando el emperador Sanmo intervino personalmente para reprimirlos, este grupo de bestias demoníacas naturalmente se volvió obediente en la superficie. Sin embargo, el emperador Sanmo no los obligó excesivamente, obligando a todas estas bestias demoníacas a unirse a la secta domadora de bestias y sufrir esclavitud por parte de cultivadores humanos. Simplemente designó una gran área dentro del territorio de la secta domadora de bestias para que estas bestias demoníacas la habitaran temporalmente. Aunque algo estrecho, la supervivencia no era un problema. Después de escuchar a Suke contar la secuencia completa de eventos, el emperador Sanmo preguntó, ¿cuál fue la razón por la que le dijiste esas palabras al emperador Yi? Suke estaba bien preparado y respondió con compostura. El emperador mayor Yi dijo que una gran calamidad se acerca al reino Xuanhuang, por lo que planea destruir el reino e irse. Pero aunque él puede escapar, nosotros no. Para afrontar la calamidad, debemos unir a todos los aliados posibles. Con el poder de este grupo de bestias demoníacas uniéndose a nosotros, al menos, las posibilidades de la secta domadora de bestias de sobrevivir a la calamidad aumentarán enormemente. El emperador Sanmo guardó silencio. Estas palabras no parecían algo que un niño pudiera concebir. Pero el emperador Sanmo había vivido demasiado tiempo para juzgar la sabiduría de una persona únicamente por su juventud. Después de un momento de silencio, dijo con indiferencia, dado que este problema lo trajiste tú, te dejo enteramente a ti la tarea de manejarlo. Si alguna de estas bestias causa problemas o viola las reglas de la secta en el futuro, te haré responsable. Con esto, el emperador Sanmo arrojó un disco. Era similar al que el emperador Yi le había dado a Suke, solo que los patrones de bestias demoníacas tallados en él eran más abundantes y vívidos. Esto es el tesoro supremo de la secta, la rueda domadora de bestias. Suke reconoció rápidamente el tesoro que el emperador Sanmo le había entregado e instintivamente lo agarró con fuerza. Antes de que pudiera decir más, la figura del emperador Sanmo ya había desaparecido. Este tesoro me fue dado así. Suke parecía desconcertado y sentía una inmensa sensación de irrealidad. Mientras tanto, Li Fan comparó en silencio las dos Beast Taming Wheels diferentes. El otorgado por el emperador Yi presentaba patrones únicamente de las especies que habían seguido a Suke en la migración, pero su poder supresor sobre las bestias demoníacas era más fuerte. Incluso el más fuerte de ellos, el rojo de 9 cabezas comparable a un soberano celestial inmortal de longevidad humano, vivió o murió por capricho del poseedor de la rueda domadora de bestias. Esto estuvo determinado por la característica de que todas las bestias demoníacas del reino Xuanhuang se originaron a partir de la diferenciación del emperador Yi. En cuanto a la rueda domadora de bestias del emperador Sanmo, parecía abarcar a todas las bestias demoníacas del mundo excepto a las bestias emperador. Sin embargo, su control sobre las bestias demoníacas era relativamente más débil. Después de todo, un sabio o profeta solo podía ofrecer consejos específicos, no dictar el camino elegido.
Me pregunto si los recuerdos de las técnicas y habilidades divinas de la ilusión de prueba de este gran venerable celestial de Xuanhuan se perderán después de salir. Si puedo absorber y convertir la tecnología de estas dos Beast Taming Wheels, tal vez el imperio pueda realmente cultivar bestias demoníacas atávicas. En el pequeño mundo del imperio siempre ha existido tal conjetura. Las bestias exóticas evolucionaron a partir de bestias demoníacas, y todas las bestias demoníacas del mundo comparten un ancestro común. Por lo tanto, cada bestia exótica contiene inherentemente información completa sobre el linaje de las bestias demoníacas. La creación de la bestia de fusión parecida al emperador Yi se basó en esta conjetura. Sin embargo, con muy poco dominio de los datos de las antiguas bestias demoníacas, no se pudieron realizar experimentos de atavismo específicos para las bestias demoníacas. De lo contrario, recrear la época en la que las antiguas bestias demoníacas vagaban libremente no sería difícil. En cualquier caso, primero grabémoslos bien. La información contenida en las dos Beast Taming Wheels era demasiado amplia. Incluso con las habilidades actuales de Li Fan, dominarlo por completo fue extremadamente agotador. Además, dado que no era un producto nativo del reino Xuanhuan, la información de la rueda domadora de bestias en esta ilusión parecía algo incompleta en comparación con la realidad. Pero eso no impidió que Li Fan monopolizara las dos Beast Taming Wheels en todo momento. A continuación, la dirección de la trama de Upheaval in the Beast Taming Sect comenzó a desviarse del pasado. Suke ya no recibió la tarea de ir a la secta del pincel divino para encontrar a la ballena del Rift. En cambio, se centró en manejar al grupo de bestias demoníacas dentro de la secta. Unir todas las fuerzas que se puedan unir, ese debería ser el contenido probado en esta escena del segundo acto. Cuando una calamidad desciende, como el gran venerable celestial Xuanhuan, uno naturalmente necesita demostrar habilidades de coordinación mucho más allá de la gente común. El reino Xuanhuan tiene numerosas fuerzas complejas, cada una de las cuales alberga motivos ocultos. Pero, en última instancia, todos pertenecen a la raza humana. Las contradicciones y conflictos entre ellos ciertamente no son tan grandes como los que existen entre los humanos y las bestias demoníacas. Al menos eso es lo que hay que mostrar en la superficie. Si la relación entre este grupo de bestias demoníacas y la secta domadora de bestias se puede manejar bien, debería pasar esta prueba. No recurras a la supresión con la rueda domadora de bestias ante la primera señal de dificultad. Persuadir con razón, convencer a las bestias. Si un día la rueda domadora de bestias falla, ¿cómo lo afrontarás? En la antigüedad del reino Xuanhuan, estaba el santo emperador, que no tenía fuerzas para atar un pollo. Sin embargo, sus palabras fueron sinceras y su trato hacia los demás genuino. Todos los que conversaban con él tenían ganas de disfrutar de una brisa primaveral. De arriba abajo, todos lo veneraban y se sometían a él. Mientras estudiaba la rueda domadora de bestias, Li Fan cultivó para aumentar su propia fuerza. Al mismo tiempo, dio a Suke sobre cómo manejar y comandar ese grupo de bestias demoníacas. En comparación con los humanos, las bestias demoníacas tenían muchos menos planes e incluso parecían más simples. Bajo la guía personal del gran preceptor Li, Suke solo usó el poder de la rueda domadora de bestias 3 veces durante estos años. En la mayoría de los casos, resolvió diversas crisis simplemente con palabras y acciones. Finalmente, poco a poco se ganó la confianza de todas las bestias demoníacas. Al final, finalmente descendió la gran calamidad de la técnica de cultivo incompatible. Dado que toda la secta domadora de bestias cultivaba una sola técnica, no pudieron resistir por mucho tiempo y pronto aparecieron signos de colapso. Pensar que es una calamidad tan aterradora, la ley incompatible de la técnica de cultivo. El rostro de Suke parecía algo sombrío. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1083. Prueba de espada del Sr. Bai. Sin embargo, estos años de moderación habían madurado durante mucho tiempo su determinación, por lo que rápidamente se calmó. Dirigió metódicamente a sus bestias demoníacas subordinadas para reprimir y someter a los discípulos fuera de control de la secta domadora de bestias. Ja, hace tiempo que no me gusta su aspecto. Esta vez, finalmente tengo la oportunidad de vengarme abiertamente. Es hora de estirar nuestros huesos. Estos años encerrado en esta pequeña montaña, casi me enfermo por ello. Hermanos, poned algo de esfuerzo en ello.
No dejes que otros nos menosprecien. En un instante, más de 10.000 bestias demoníacas que la secta domadora de bestias había mantenido inactivas surgieron como un dragón que emergía del mar, envolviendo todo el reino como nubes oscuras. El aterrador viento demoníaco y la intención asesina incluso suprimieron temporalmente la amenaza de la gran calamidad. No es bueno, esas bestias demoníacas se han revelado. Te lo dije hace mucho tiempo, aquellos que no son de nuestra especie deben tener corazones diferentes. Sin someterlos con el verdadero secreto de domar bestias, el desastre es inevitable. Maldito líder de la secta por no prestar atención a mis palabras. Mi vida se acabó. Bajo la calamidad del cultivo incompatible, la secta domadora de bestias, que ya estaba en dificultades, no era rival para estas bestias demoníacas que habían estado perfeccionando su fuerza durante muchos años. En solo 3 días quedaron completamente sometidos. Aunque en el proceso las bestias demoníacas podrían haber golpeado demasiado fuerte. Pero con su que presente, no dañaron las vidas de ningún cultivador humano. Jefe, ¿qué sigue? Red Nanheaded preguntó con una expresión algo seria. Naturalmente, la gran calamidad del cultivo incompatible también tuvo cierto impacto en los grupos de bestias demoníacas. Las técnicas heredadas en cada clan a menudo consistían en un solo método. Sin embargo, los clanes de bestias demoníacas tenían jerarquías estrictas. Por ahora, la situación aún podría estabilizarse. Nunca pensé que la profecía del emperador Yi realmente se haría realidad. Si lo hubiera sabido, debería haberme ido con él en aquel entonces. Dark Swan Locust suspiró de lamento. En este momento, solo hay 2 estrategias. Primero, invierte el principio de cultivo incompatible. En segundo lugar, si eso es imposible, entonces adáptese a los cambios del mundo. Suke respondió sin prisas y de manera constante. Como los métodos de cultivo no se pueden compartir, cada uno cultiva un método diferente. Nuestra secta domadora de bestias carece de suficientes técnicas. Luego tomaremos prestado algo de las sectas circundantes, Suke dijo con expresión asesina. Las bestias demoníacas circundantes quedaron atónitas al escuchar esto, sin entender el significado. Pero pronto reaccionaron y todos estaban muy contentos. Después de todo, el saqueo era la naturaleza de las bestias demoníacas. Señor Pájaro Negro, ¿realmente tenemos que hacer esto? En el fondo, Suke no era tan decidido como parecía en la superficie. Todavía se sentía en conflicto y no podía dejarlo ir. No seas bondadosa como una mujer. Con la gran calamidad sobre nosotros, los cultivadores del reino Xuanhuan probablemente verán perecer a 9 de cada 10. Ahora que eres el líder nominal de la secta domadora de bestias, debes asumir la responsabilidad de su supervivencia. Más vale que mueran otros que nosotros. El tono de Li Fan era completamente frío. Un silencio mortal. Después de mucho tiempo, Suke finalmente reforzó su determinación, lo entiendo. Levantó la cabeza y los ojos llenos de determinación. Medio día después, bajo el mando de Suke, el ejército de bestias demoníacas arrasó los alrededores con una fuerza devastadora. Exterminar sectas y reunir recursos y técnicas. Pasaron por alto a las sectas poderosas y solo apuntaron a las débiles. Luchando por victorias rápidas. Más de 10.000 bestias demoníacas, unidas como una sola. En medio de la gran calamidad del cultivo incompatible que estalló, fue una fuerza absolutamente imparable. En solo medio mes, ya había destruido más de 100 sectas, grandes y pequeñas. En el pasado, un desastre bestial de este tipo habría llamado durante mucho tiempo la atención de las 10 sectas inmortales y habría enfrentado un asedio conjunto por parte de innumerables cultivadores humanos. Pero ahora, las 10 sectas inmortales estaban abrumadas por sus propios problemas. Donde encontrarían tiempo para preocuparse por los asuntos de otras sectas. Todas las técnicas de cultivo saqueadas por las innumerables bestias fueron entregadas uniformemente a Suke. Al ver que la cantidad recolectada era casi suficiente, Suke ordenó inmediatamente detenerla. Después de matar decisivamente a docenas de bestias frenéticas y desobedientes, Suke rápidamente emitió la orden de retirada. ¿Estamos huyendo también? ¿Retir? ¿A dónde? Los cultivadores de la secta domadora de bestias, incluidas todas las bestias, estaban algo desconcertados.
Después de la explicación de Suke, de repente todos lo entendieron. Resultó que Suke había planeado con anticipación. Ya cuando regresó de la montaña de la bestia sagrada de Nanmin hace años, ya había enviado gente a buscar pequeños mundos ocultos adecuados para establecerse. La tribulación del reino Xuanhuan probablemente persistirá durante miles de años sin fin. Para preservarnos, solo podemos retirarnos temporalmente a un mundo pequeño y planificar lentamente nuestro resurgimiento. Suke dejó escapar un largo suspiro. En estos últimos días, todo el mundo ha sido testigo de la trágica realidad de las sectas que se masacran entre sí en el mundo exterior. En comparación, el número de muertos de la secta domadora de bestias fue lamentablemente bajo. Y todo esto fue gracias a la estrategia con visión de futuro de Suke. Al principio pensé que después de que el emperador Sanmo desapareciera misteriosamente, nuestro futuro estaría plagado de incertidumbre. Nunca esperé que los cálculos del jefe no fueran de ninguna manera inferiores a los del emperador Sanmo. Tonterías. Si no fuera así, ¿cómo pudieron el emperador Sanmo y el emperador Yi entregar tan fácilmente la rueda domadora de bestias al jefe? Ya lo he dicho antes, sigue al jefe y tendrás carne para comer. La serie de maniobras de Suke finalmente conquistó a todos por completo, sin dejar disenso. Bajo el mando de Suke, pronto comenzaron una migración completa hacia el pequeño mundo desconocido. Antes de abandonar el reino Xuanhuan, Suke y Li Fan lanzaron una última mirada a este mundo. Un día regresaremos. Luego, sus figuras desaparecieron lentamente del mundo. Al mismo tiempo, la escena en el reino inmortal caído comenzó a congelarse. El entorno pasó de la luz a una repentina oscuridad total. Me pregunto si esto cuenta como pasar la prueba del gran venerable celestial Xuanhuan. Li Fan en realidad no tenía confianza en su corazón. Sin embargo, coordinar a los humanos y a los clanes de bestias para que coexistan armoniosamente. Cuando llegó la calamidad, utilizando todos los medios necesarios para sostener la supervivencia del grupo. Estos ya eran los métodos más perfectos que Li Fan podía imaginar en la actualidad. Si no fuera por las diversas experiencias previas de preparación previa, incluso si Li Fan reflexionara más, probablemente no podría haber ideado tal método en poco tiempo. La ilusión de prueba parecía estar evaluando las acciones de Li Fan. En comparación con la primera escena, el tiempo de espera fue aún mayor. Afortunadamente, hebras de luz blanca brillaron abruptamente desde la oscuridad. Después de un giro vertiginoso, resurgió una nueva escena. Li Fan había pasado con éxito la prueba y llegó a la tercera escena, la forja de espadas de la secta de la espada celestial. ¿Qué se probará esta vez? Li Fan había experimentado la escena de forja de espadas de la secta de la espada celestial varias veces. Así que en realidad no tenía ninguna certeza absoluta. Sin embargo, durante esos años en la secta domadora de bestias, Li Fan ya había hecho amplios preparativos. Siempre había seguido en silencio la trama establecida, desempeñando razonablemente el papel del personaje que poseía. Hasta que el señor Bai disfrazado de cultivador vino a desafiar. Ningún discípulo de la secta de la espada celestial estuvo a la altura del señor Bai. Mientras la conmoción y el miedo llenaban los corazones de todos, Li Fan dio un paso adelante con la cabeza en alto. Estoy dispuesto a recibir sus estimadas técnicas, señor. Li Fan ahuecó sus manos y dijo. Por favor, señor, ¿puede echar un vistazo a mi habilidad con la espada? Li Fan declaró en voz alta, rompiendo casualmente una rama de un árbol cercano. Fue exactamente lo mismo que había hecho antes el señor Bai. Tal comportamiento causó revuelo entre los miembros de la secta espada celestial. Y por primera vez, los ojos del señor Bai revelaron una mirada de interés. Mi simulación de longevidad. C1084, la espada de la vida prevalece. ¿Quién es ese? Simplemente en el reino del núcleo dorado, pero tan arrogante. ¿No vio al hermano mayor Hua, que está en la última etapa de Neset Soul, derrotado en un solo movimiento hace un momento? Discípulo de la secta interior Jisaoxuan. Generalmente silencioso y corriente. Quien hubiera pensado que daría un paso adelante en un momento como este. Bien. Digno de ser discípulo de la secta de la espada celestial. Aunque sabe que no puede ganar, todavía se atreve a sacar su espada. Solo por esto destaca entre los discípulos de la secta interior.
Los discípulos de la secta de la espada celestial que los rodeaban estaban llenos de discusiones, algunos desdeñosos, otros admiradores, algunos reverentes. Li Fan ignoró las voces que lo rodeaban y su mirada se fijó directamente en el señor Bai. La fuerza de Sir debe superar con creces la mía. Pero si solo hablamos de entender la espada Dao, temo que Sir no pueda superarme. Li Fan habló con plena confianza, mientras que el señor Bai simplemente sonrió levemente, sin refutar. Así que para el partido de hoy, comparemos solo que espada Dao es superior, no que fuerza es mayor. Ante estas palabras, todos los presentes quedaron atónitos. ¿Quiere que el otro mantenga su cultivo en el reino Golden Core para el partido? Se puede hacer así. ¡Ah! Desvergonzado. Creo que no es inaceptable. Después de todo, el cultivo de este huésped es insondable. Si realmente ejerciera todo su poder, probablemente solo el hermano mayor podría derrotarlo. Ante la petición un tanto grosera de Li Fan, al señor Bai no le importó. Él asintió, sonriendo mientras decía, tengan la seguridad de que nunca intimido a los débiles con fuerza. Con eso, el aura insondable que emanaba de él se calmó instantáneamente. Se convirtió en lo mismo que Ji Zhaoxuan, a quien Li Fan poseía, solo cultivo tardío del núcleo dorado. Li Fan ahuecó las manos, con expresión solemne, en ese caso. He aquí la espada. Antes de que las palabras he aquí la espada salieran de su boca, Li Fan ya había actuado. Cuando los espectadores oyeron el grito de Li Fan, la sombra ilusoria de una enorme espada ya había descendido entre el cielo y la tierra. Cayó del cielo, con la punta apuntando directamente a la cabeza del señor Bai. Alrededor de la espada gigante parecían incrustadas innumerables espadas divinas de diversos estilos. La espada gigante era como el emperador de espadas, que extraía y de espada entrecruzada y luces radiantes entrelazadas. Y en la escena, todos los discípulos de la secta de la espada celestial que observaban, en el instante en que apareció la espada gigante, no pudieron controlar sus espadas salvavidas. Volaron uno tras otro, flotando en el aire, con sus palas zumbando débilmente, como si rindieran homenaje. No solo eso, sino que toda la secta de la espada celestial tembló levemente. Como si algo en lo profundo de la secta de la espada celestial estuviera despertando. Este espectáculo trascendental naturalmente llamó la atención de todos los cultivadores de la secta de la espada celestial en un instante. Innumerables figuras se apresuraron a acercarse. Y cuando llegó un cultivador que sostenía una calabaza de vino, balanceándose borracho, provocó un jadeo colectivo entre los presentes. ¿Es el hermano mayor? El hermano mayor está aquí. Situ Yao de Heavenly Sword Sact no era su yo despreocupado habitual en este momento. Su expresión era grave mientras miraba fijamente a Li Fan y al señor Bai, que estaban en medio del partido. Pero los cambios fuera del campo no parecieron tener ningún efecto sobre estos dos. En el instante en que la sombra de la espada gigante apareció entre las innumerables espadas, un destello de sorpresa pasó por los ojos del señor Bai. Porque sintió que la espada de madera que tenía en la mano de repente se había vuelto mucho más ligera. Como si la espada Dao condensada en la espada de madera se había transferido instantáneamente al oponente. Falsa conversión errónea del Dao celestial, combinada con mi comprensión de la maravilla celestial de la espada de madera. Bajo el elemento sorpresa, es suficiente tomar instantáneamente el control del Dao de la espada Xuanuan. Pero el señor Bai es, después de todo, la encarnación del Dao celestial Xuanuan. Esta falsa conversión errónea en el Dao celestial solo se puede usar una vez. Así que solo hay una oportunidad. El corazón de Li Fan nunca había estado tan tranquilo. Bajo su control, la espada gigante pasó de la ilusión a la realidad, y las innumerables espadas que la rodeaban se manifestaron. Fue como un aguacero torrencial que estalló de repente. Innumerables espadas afiladas atravesaron el espacio, formando una tormenta aterradora que arrasó y devastó todo lo que lo rodeaba. Todos los espectadores presentes cambiaron de color y rápidamente esquivaron hacia atrás. Sin embargo, muchas almas nacientes, e incluso cultivadores de la transformación del alma, todavía fueron sacudidos de manera inestable por esta abrupta tormenta de innumerables espadas, incapaces de controlar sus formas. Por no hablar de los discípulos con un cultivo aún menor. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Puede un cultivador Golden Core realmente desatar algo como esto?
¿Podría ser que Hisaoxuan haya estado ocultando su cultivo todo este tiempo? Un monstruo. Hoy podremos presenciar un enfrentamiento entre dos monstruos. La espada desenfrenada y oscureció la visión de la gran mayoría de la multitud. Pero los sabios inmortales de la integración Dao y aquellos que estaban por encima de ellos todavía miraban sin pestañear el centro de la tormenta. Observaron con cierto horror cómo el señor Bai, frente a este movimiento asesino que destrozaba el cielo y destruía la tierra, no esquivaba ni evadía. Cualquiera de esas innumerables espadas afiladas silbaba al golpear su cuerpo. Sin embargo, curiosamente, ninguna de las espadas causó daño alguno al señor Bai. En cambio, desaparecieron silenciosamente, como piedras que se hunden en el mar o nieve que se derrite en el agua. Solo la espada de madera en la mano del señor Bai pareció recuperar su vitalidad. La tormenta de innumerables espadas fue interminable y no mostró señales de disminuir por el momento. Y Li Fan había desaparecido silenciosamente dentro de la tormenta. El señor Bai no tenía intención de contraatacar, simplemente permaneció inmóvil en el centro de la tormenta. La espada de Xuanwang. Nunca pensé que alguien en el mundo pudiera dominarlo hasta este punto. Impresionante. El señor Bai lo elogió sinceramente. Pero desafortunadamente esto no es suficiente para derrotarme. Las palabras del señor Bai resonaron a través de la tormenta de espadas innumerables. Su mirada se desvió, tratando de fijarse en la posición de Li Fan. Pero en ese momento, Li Fan había transformado su cuerpo en una espada, fusionándose con los innumerables caminos de espadas. Incluso como encarnación del Dao celestial, el señor Bai no pudo localizarlo por el momento. Las innumerables espadas rugieron y finalmente alcanzaron su momento más violento justo antes de hundirse. En el instante en que innumerables luces de espada florecieron juntas, una espada de madera aparentemente común y corriente se escondió entre ellas. Voló silenciosamente hacia el señor Bai, avanzando sin retirada, lleno de determinación. Al principio, no era diferente de un camino de espada común y corriente. Pero a medida que la velocidad de la espada de madera aumentaba, su impulso se hacía cada vez más formidable. Como un infierno ardiente que se extiende por el cielo o un meteorito que ilumina la oscuridad. En comparación con ella, todas las demás espadas afiladas de la tormenta parecían tenues y sin brillo. Esto es. En ese momento, Situ Yao, que estaba observando la batalla, junto con los diversos ancianos de la secta de la espada celestial, mostraron conmoción y arrepentimiento en sus rostros. Porque este fue el golpe de espada más fuerte provocado por la propia fuerza vital. También fue la espada final. La espada de la vida. Naturalmente, el señor Bai también discernió la naturaleza de esta espada. No pudo evitar dudar. Después de todo, era solo un spar. Realmente no había necesidad de arriesgar la vida del joven en aras de la victoria o la derrota. Además, de hecho, la comprensión del camino de la espada por parte del oponente era rara en el mundo. No era en modo alguno inferior al suyo. En este momento crítico, cada talento adicional fue una bendición para el reino Xuanwang. Sería una verdadera lástima dejarlo morir en vano. En un instante de sus pensamientos, el señor Bai ya había tomado su decisión. Lo admito. En el momento en que las palabras salieron de su boca, liberó el sello de su propio cultivo. Movilizó el poder del reino inmortal de la longevidad para revertir por la fuerza el proceso de Li Fan quemando su fuerza vital. Pero Li Fan no tenía intención de detenerse. Aunque el impulso de la espada se había disipado por completo, la velocidad de su figura no disminuyó en lo más mínimo. Al final, la espada de madera que tenía en la mano todavía atravesó ligeramente el cuerpo del señor Bai. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C-1085, el misterioso rastro del antiguo artefacto inmortal. La llamada ballesta fuerte al final de su cuerda no puede perforar ni siquiera la seda fina. Bajo la presión del reino inmortal de la longevidad, la espada de Li Fan probablemente ni siquiera podría dañar a un mortal común y corriente. Y mucho menos herir al señor Bai. Sin embargo, aunque no dejó la más mínima marca blanca, después de todo esta espada había golpeado el cuerpo del señor Bai. Porque Li Fan ignoró su propia vida. Por el aprecio del señor Bai por el talento y la compasión. Como dice el refrán, se puede engañar a un caballero con integridad.
Esta espada fue la respuesta que Li Fan había reflexionado a lo largo de los años en el segundo acto del reino inmortal caído. El primer acto puso a prueba la benevolencia. El segundo acto puso a prueba la sabiduría. Y este tercer acto debería poner a prueba la destreza marcial. El señor Bai reprimió la secta de la espada celestial con su espada. Si uno pudiera derrotarlo o obtener su reconocimiento en el duelo, probablemente pasaría la prueba del tercer acto. Y Li Fan ahora lo había logrado. Lo admito. Aunque el proceso de quemar su fuerza vital fue revertido por el señor Bai, empuñar esa espada de la vida aún dejó a Li Fan gravemente herido. En ese momento, su rostro estaba mortalmente pálido, como si pudiera dejar de respirar en cualquier momento. Tosió incesantemente y ahuecó sus manos hacia el señor Bai. El señor Bai miró a Li Fan y su expresión era algo compleja. ¿Por qué?, él preguntó. Li Fan dijo débilmente, soy diferente a ti. Siempre consideras demasiado. Pero yo, para lograr mi objetivo, utilizaré todos los medios necesarios. Aunque eso signifique abandonar mi propia vida. Las escenas de la secta de la espada celestial a su alrededor se desvanecieron gradualmente. Solo quedó clara la cifra del señor Bai. Li Fan continuó, entonces, lo que tú puedes hacer, yo quizá no pueda hacerlo. Pero lo que tú no puedes hacer, yo quizá pueda lograrlo. Fue como un trabalenguas, pero el señor Bai ya entendía el significado de Li Fan. A veces, para sobrevivir, uno debe ser despiadado. Después de decir esto, el cuerpo de Li Fan también se volvió transparente lentamente. Y finalmente desapareció por completo. Solo el señor Bai permaneció en este espacio-tiempo. Tenía las cejas muy fruncidas, como si se enfrentara a una elección extremadamente difícil. Después de un tiempo desconocido, de repente relajó las cejas y sonrió. Así es. Siempre tengo demasiadas preocupaciones. Tal vez, como él, uno pueda finalmente apoderarse de ese hilo de esperanza. La figura del señor Bai, junto con su voz, gradualmente se desvanecieron en el silencio. En la oscuridad, Li Fan no sabía cuánto tiempo había esperado. Una sensación familiar del mundo girando se apoderó de él, y la escena ante sus ojos instantáneamente se iluminó nuevamente. Miró a su alrededor, pero no había regresado al mundo real. En cambio, había llegado a un nuevo entorno. Mi suposición era realmente correcta. Aunque algo ignominioso, finalmente derroté al señor Bai y pasé la prueba de destreza marcial. No hay preguntas sobre el proceso, solo prueba del resultado. Un toque de alegría se agitó en el corazón de Li Fan. Ahora, déjame ver cuál será la prueba de este cuarto acto. Con ese pensamiento, innumerables piezas de información surgieron en la mente de Li Fan en un instante. Su expresión se endureció inmediatamente. ¿Cómo pudo ser esto? Incluso con la profundidad de compostura de Li Fan, se perdió momentáneamente en un aturdimiento. Rápidamente lanzó la técnica del espejo de agua y luego se miró en el espejo. Un semblante impecable e incomparable que hacía que uno se sintiera como bañado por la brisa primaveral, y la admiración surgía naturalmente. Esta cara le resultaba demasiado familiar a Li Fan. Incluso había discutido con su dueño no hace mucho tiempo. Era el señor Bai. ¿En este cuarto acto he poseído directamente el cuerpo del señor Bai? El corazón de Li Fan tembló violentamente. Había tanto deleite como cautela. El deleite fue que, al tomar prestado el cuerpo del señor Bai, pudo experimentar al venerable celestial Xuanhuan con anticipación. No importa qué aspecto del cultivo implique, seguramente se beneficiará enormemente en el futuro. La cautela era que la cuestión de que el señor Bai tomara prestado un cuerpo para resucitar pudiera volver a resolverse. Después de un momento, Li Fan estabilizó su mente y comenzó a ordenar la información en su mente. Desafortunadamente, como se trataba simplemente de una prueba, los recuerdos del señor Bai en su mente estaban incompletos. Solo había piezas fragmentadas, junto con la misión principal relacionada con esta prueba. En este momento, ya he recibido el reconocimiento del Dao Celestial y me he convertido formalmente en el Gran Venerable Celestial Xuanhuan. El objetivo de la misión es encontrar los artefactos inmortales que quedaron dispersos por todo el reino Xuanhuan y escapar del reino Xuanhuan.
La expresión de Li Fan instantáneamente se volvió completamente extraña. Estaba completamente en desacuerdo con las acciones conocidas del señor Bai en el pasado, por lo que Li Fan lo confirmó varias veces. HM. No. Esta no es la prueba del reino inmortal caído. Bastante. Esta es la misión que asumió el señor Bai en este momento. Después de un tiempo, Li Fan finalmente se dio cuenta. Después de convertirse en el gran venerable celestial Xuanwang, un impulso de la conciencia Dao celestial del reino Xuanwang emergió débilmente en el corazón del señor Bai. La calamidad estaba descendiendo, inevitable. Es mejor abandonar el cuerpo del mundo y partir temprano. El reino Xuanwang ya no es un lugar seguro, con demonios y males agitándose en su interior y las ruinas inmortales mirándolo desde fuera. Es mejor cruzar el muro inmortal y reabrir el cielo y la tierra en el mundo exterior. Li Fan frunció el ceño mientras reconstruía lentamente la información fragmentada de la memoria. El muro inmortal es difícil de cruzar. Incluso el gran Venerable Celestial Xuanwang es impotente ante ello. Pero antes de que el pasaje inmortal fuera completamente cortado, el reino superior ocasionalmente otorgaba artefactos inmortales. Algunos de estos artefactos inmortales todavía están sellados en tesoros de sectas, mientras que otros están profundamente enterrados bajo tierra, sin que nadie los conozca. Sin embargo, todos ellos están bajo el control de la conciencia Dao celestial del reino Xuanwang. Mientras estos artefactos inmortales se reúnan y se utilicen como sacrificios, incluso sin destruirlos por completo, sería suficiente para liberar el poder de cruzar el muro inmortal. Una expresión totalmente contraria al temperamento del cuerpo apareció instantáneamente en el rostro de Li Fan. ¿Artefactos inmortales? Al menos 10 artefactos inmortales o más. Según la información transmitida por la conciencia del Dao celestial Xuantiano, cada uno de estos artefactos inmortales poseía un poder no menor que el del espejo Tianxuan. Si pudiera recogerlos todos y usarlos para sí mismo. Una oleada de pensamientos recorrió la mente de Li Fan. Hay que saber que, en tantas reencarnaciones, aparte del espejo Tianxuan y el estanque de pesca, nunca había visto rastros de ningún otro artefacto inmortal. Que ahora le sorprendiera lo que parecía un paquete de regalo enorme, conocer la ubicación de más de 10 artefactos inmortales a la vez, como no iba a acelerar su corazón. Espera, ¿en la verdadera historia todos estos artefactos inmortales desaparecieron sin dejar rastro? Pero pronto, Li Fan reaccionó. Inmediatamente recordó una antigua anécdota que había recopilado anteriormente. Cuando llegó la gran calamidad, debido a técnicas de cultivo incompatibles, las sectas ya estaban sumidas en el caos. La inexplicable pérdida de artefactos inmortales almacenados dentro de las sectas solo aceleró la caída de las sectas de cultivo inmortal. Podría ser que, en ese momento, todos estos artefactos inmortales misteriosamente desaparecidos fueran sustraídos silenciosamente por el señor Bai. La expresión de Li Fan se volvió algo peculiar. Comenzó a sondear la información en su mente sobre estos artefactos inmortales una vez más. Todos estos artefactos inmortales fueron transmitidos desde el reino superior cuando el pasaje inmortal aún no había sido cortado. En ese momento, las grandes sectas del reino Xuanwang no eran las 10 grandes sectas inmortales posteriores, sino más bien aquellas que hacía tiempo que habían desaparecido en el río de la historia. Como la secta Samsara, la secta del dios desolado, etc. Los artefactos inmortales que poseían también habían sido divididos entre las 10 grandes sectas inmortales. Sin embargo, los artefactos inmortales tienen espíritus y solo pueden ser utilizados por herederos directos de la secta. Por lo tanto, incluso si las 10 grandes sectas inmortales se apoderaran de la mayoría de ellas, fundamentalmente no podrían utilizarlas. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1086. La bóveda secreta de la secta Pivot Celestial. Con la naturaleza codiciosa de los cultivadores del reino Xuanwang, incluso si los artefactos inmortales no pudieran usarse, nunca los entregarían a otros. En lugar de eso, los sellaron en la parte más profunda de la bóveda del tesoro de la secta, protegiéndolos estrictamente. Con la esperanza de que algún día pudieran despertar el poder de estos artefactos inmortales. Veamos dónde está el artefacto inmortal más cercano desde aquí. Sello de Dios desolado, secta Pivote Celestial. El sello del Dios desolado era el tesoro supremo de la ahora extinta secta del Dios desolado.
El controlador del sello divino podría comunicarse con el reino inmortal y convocar a antiguos dioses desolados a descender. En los recuerdos del Dao celestial del reino Xuanhuan heredados por el señor Bai, Li Fan fue testigo de la aterradora escena de un dios desolado que una vez descendió. Un vórtice masivo apareció en el cielo, revelando repentinamente un globo ocular dorado. Bajo la mirada del dios desolado, la tierra del reino Xuanhuan se agrietó centímetro a centímetro y luego se convirtió en nada. Tenía algo del sabor de las ruinas inmortales. Inmortales destruyendo un mundo con una sola mirada. La secta del dios desolado alguna vez había convocado a 12 dioses desolados diferentes, exterminando innumerables sectas enemigas y dominando el antiguo reino Xuanhuan. Desafortunadamente, los dioses desolados que respondieron fueron disminuyendo cada vez más con el tiempo, hasta que no hubo respuesta alguna. Sin la disuasión de los descendientes de Dios desolado, la secta de Dios desolado pronto fue sitiada por sus enemigos y sufrió la aniquilación total. En cuanto a la secta del pivote celestial, fue una de las antiguas 10 grandes sectas inmortales. Pero la información conservada en generaciones posteriores fue escasa. Li Fan solo sabía vagamente que esta secta era la secta Dao inmortal más cercana al gran mago de la capital celestial. Los discípulos dentro de la secta se enorgullecían de ser verdaderos herederos del Dao inmortal, con temperamentos extremadamente arrogantes. Después de obtener una comprensión general de la información relevante, Li Fan, quien ahora era el gran venerable celestial Xuanhuan, tuvo una idea y llegó instantáneamente al área clave de la secta pivote celestial, el patio pivote celestial. Había cruzado cientos de miles de millas en un abrir y cerrar de ojos, ignorando todas las diversas formaciones y restricciones de la secta pivote celestial, y entró directamente en la región más central y secreta. ¿Es este el poder del gran venerable celestial Xuanhuan? Li Fan miró sus propias manos y no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Sintió que su poder físico y espiritual era casi infinito. Incluso si lanzara alguna habilidad divina, esta no disminuiría en lo más mínimo. Además, una vez que una habilidad divina se manifestara concretamente en el reino Xuanhuan, naturalmente se amplificaría hasta el límite que el cielo y la tierra podrían alcanzar. Todas las técnicas del mundo, siempre que se originaran en el reino Xuanhuan, podían verse a través de ellas de un vistazo y no representaban ninguna amenaza para él. Supera incluso mi control sobre el reino Spirit World por unos pocos grados. Después de todo, uno es cooperación voluntaria y el otro es coerción forzada. En un ligero suspiro, Li Fan se familiarizó gradualmente con la autoridad del gran venerable celestial Xuanhuan. Luego, caminó por el patio pivote celestial, dirigiéndose hacia un edificio parecido a un santuario en las profundidades del centro. Ese lugar estaba envuelto en una energía extraña, el único punto ciego en la visión del venerable celestial Xuanhuan en toda la secta Tianxuan. Los cultivadores de la secta Tianxuan que custodiaban el salón ancestral no pudieron ver la presencia de Li Fan en absoluto. Incluso si Li Fan pasó junto a ellos, fue lo mismo. Esto es. Frente al salón ancestral, los pasos de Li Fan se detuvieron ligeramente. Sintió una cualidad de poder que le parecía algo familiar. No era familiar para este cuerpo del señor Bai, pero sí para el verdadero yo de Li Fan. Gran mago de la capital celestial. De repente surgió en su corazón un disgusto instintivo. Fue como la sensación nauseabunda de descubrir algunas cucarachas en la cocina de casa. Las cejas de Li Fan inmediatamente fruncieron el ceño. Pero pronto tranquilizó su mente. Su figura fluía como el agua, penetrando la barrera invisible y entrando al interior del salón ancestral. Dentro del salón ancestral estaban consagradas 2 estatuas de piedra, una grande y otra pequeña. La gran estatua de piedra tenía los ojos cerrados y la cabeza ligeramente bajada, con expresión solemne. La pequeña estatua de piedra era de un niño asistente, de pie respetuosamente detrás. Esta gran estatua de piedra es la figura de la capital celestial que predica de forma autónoma el Dao. Sin embargo, según la información que recopilé anteriormente, es muy probable que el niño que está detrás de esta figura sea el verdadero gran mago de la capital celestial. La mirada de Li Fan cayó involuntariamente sobre la estatua de piedra del niño. Aturdido, pareció atravesar innumerables espacios y llegar a una gran capital flotando en los cielos. Su mente se sacudió y la ilusión desapareció. Al mirar nuevamente la estatua de piedra de la niñera, sintió un ligero escozor en los ojos. HMPH.
Li Fan resopló fríamente, reprimiendo con fuerza el impulso de romper la estatua en pedazos. Comenzó a buscar por todas partes el tesoro escondido. Sin mucho esfuerzo, descubrió una restricción oculta detrás de las dos estatuas de piedra. Después de romper la restricción, Li Fan entró en el tesoro de la secta Tianxuan. Contrariamente a la escena imaginada llena de tesoros deslumbrantes, el tesoro de la secta Tianxuan era incluso algo tosco. Li Fan casi sospechó que había entrado en el lugar equivocado. Sobre una mesa larga de color rojo violáceo se colocaron secuencialmente un sello de piedra, una caja de madera y un pergamino. Aparte de esto, no había nada más. Ese sello de piedra fue naturalmente el objetivo de Li Fan esta vez, el sello del dios desolado del artefacto inmortal. Aunque en ese momento todavía se encontraba en un estado sellado, Li Fan aún podía percibir débilmente una aura antigua y primordial que hacía palpitar el corazón. En cuanto a la caja de madera y el pergamino alado, su ubicación junto al sello del dios desolado del artefacto inmortal fue suficiente para indicar su naturaleza extraordinaria. Si fuera el señor Bai, naturalmente solo tomaría el sello del dios desolado y luego se iría rápidamente. Pero ¿cómo podría Li Fan tener motivos para regresar con las manos vacías de una montaña del tesoro? Aunque esta era la ilusión del reino inmortal caído y los tesoros no podían regresar al mundo real, ampliar sus horizontes y satisfacer sus ojos sería suficiente. Li Fan primero examinó cuidadosamente la caja de madera. Notó profundamente que algo vivo parecía estar aprisionado en su interior, temblando incesantemente con una frecuencia y amplitud extremadamente pequeñas. Cada vibración emitía inadvertidamente un aura hacia afuera, haciendo que incluso Li Fan, ahora el gran venerable celestial Xuanwang, sintiera débilmente algún peligro. Aún más inquietante fue que la criatura en la caja de madera también parecía sentir la presencia de Li Fan afuera. El temblor se hizo un poco más urgente. Parecía tentador e instaba a Li Fan a abrir la caja de madera. Por sus oídos surgieron imperceptiblemente débiles crujidos y, al mismo tiempo, varias ilusiones aparecieron ante sus ojos. Li Fan reflexionó durante mucho tiempo y finalmente, con gran fuerza de voluntad, reprimió por la fuerza el impulso en su mente. Fue recién en este momento que Li Fan se dio cuenta con un comienzo de que el mantra del corazón inmortal de Xuanwang, que siempre había funcionado por sí solo siempre que despertara la autoconciencia incluso en la ilusión inmortal caída, de alguna manera se había vuelto ineficaz. Sin la mejora del mantra del corazón inmortal, resistir la tentación dependía enteramente de la propia fuerza de voluntad de Li Fan. Afortunadamente, se había reencarnado a lo largo de muchas vidas, había visto mucho y poseía una determinación extraordinaria. De lo contrario, probablemente perdería el control en el acto y abriría la caja de madera. Li Fan centró su mirada a la fuerza hacia el pergamino. Las ilusiones auditivas y visuales que traía la caja de madera disminuyeron instantáneamente. Esta caja de madera es bastante siniestra. Me pregunto si todavía existe en el reino Xuanwang hoy en día. En marcado contraste con lo inquietante de la caja de madera, el pergamino emitía un aura Dao inmortal, ortodoxa y absolutamente sagrada. No solo no hubo ninguna advertencia, sino que además involuntariamente dio lugar a sentimientos de cercanía. Parece que he visto este pergamino en alguna parte antes. Li Fan revisó los recuerdos incompletos del señor Bai. Afortunadamente, su suerte fue buena. Una imagen algo borrosa apareció instantáneamente en su mente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1087. Edicto de ascensión del reino inmortal. Una grieta se extendía por el cielo del reino Xuanwang. Innumerables rayos de luz dorada sagrada brotaron de la grieta, dejando al mundo entero con un borde dorado. Llovieron flores celestiales y nubes auspiciosas llenaron los cielos. Una figura algo borrosa se elevó desde el suelo, volando lentamente hacia la grieta. El contorno de la figura emitía un resplandor de 7 colores, brillante y deslumbrante. A medida que ascendía hacia la grieta, también descendía de ella una lluvia brumosa. Goteando suavemente, humedeció todas las cosas. Bajo el alimento de la lluvia espiritual inmortal, en un instante, todo el reino Xuanwang experimentó un cambio visible a simple vista. El mundo se volvió más vibrante y lleno de vitalidad. Las criaturas de la tierra, irrigadas por la lluvia espiritual inmortal, se volvieron más sabias y talentosas.
Innumerables conciencias alegres de las masas se extendieron por el cielo y la tierra. Incluso el mundo mismo sentía lo mismo. Esto es ascensión. Un término antiguo que los cultivadores nunca podrían olvidar apareció instantáneamente en la mente de Li Fan. La época en la que el camino inmortal aún no había sido cortado estaba demasiado lejana. Hasta el punto de que hoy en día solo se puede vislumbrar la gran prosperidad del antiguo mundo del cultivo a través de las líneas de textos antiguos. Y ahora, Li Fan tuvo la fortuna de presenciar la escena de un cultivador del reino Xuanhuang ascendiendo a la inmortalidad. Su mente tembló, profundamente cautivada. Así, cuando un cultivador asciende, el mundo entero se beneficia enormemente. Cuantos más cultivadores asciendan de un reino, más fuerte se vuelve su fundamento. El reino Xuanhuang alguna vez tuvo bastantes ascendentes. No es de extrañar. La anomalía de la ascensión del cultivador duró una taza de tentera. La grieta en el cielo se cerró lentamente y la luz dorada se desvaneció gradualmente. Pero en el momento final, un pergamino descendió de él. Desenrollándose con el viento, se exhibió en el horizonte. En el reino Xuanhuang, después de cultivar durante 865 años, dominar los misterios de la creación y alcanzar el Dao para ascender. Por la presente se emitió este edicto inmortal para honrar el hecho. El camino inmortal es arduo, pero la chispa perdura, que quienes lo sigan se esfuercen diligentemente. Los caracteres del pergamino estaban borrosos, especialmente el nombre del ascendente, que faltaba por completo. Pero en general, simplemente describía la historia de vida de este cultivador que había ascendido a la inmortalidad, junto con las palabras de aliento del reino inmortal a los cultivadores del bajo reino Xuanhuang. ¿Es este pergamino el edicto del pergamino inmortal, impartido desde el reino inmortal en la antigüedad? Li Fan miró fijamente el pergamino aparentemente ordinario, con el corazón acelerado. Sin embargo, la forma de este edicto del pergamino inmortal me resulta algo familiar. Es casi idéntico a las visiones que aparecen después de la caída de un cultivador hoy en día. Entonces, no fue un capricho del Dao celestial, sino algo con un prototipo establecido desde el principio. Uno es el elogio de un reino superior, mientras que el otro es la burla del Dao celestial Xuanhuang hacia el cultivador. Li Fan meneó ligeramente la cabeza. Sin embargo, según la redacción de este edicto del pergamino inmortal, el reino inmortal es extremadamente acogedor, incluso alentador, de las ascensiones. La lluvia espiritual inmortal que cae durante la ascensión es quizás una forma de recompensa. Y en algún momento, algo desconocido sucedió en el reino inmortal. No solo se cortó el camino inmortal, sino que incluso los verdaderos inmortales tuvieron que dispersarse y huir. Li Fan no pudo evitar estrechar los ojos. Después de mucho tiempo, finalmente controló sus pensamientos. Volvió a mirar el edicto del pergamino inmortal que tenía ante sí. ¿Tómalo o no? Inmediatamente se le presentó a Li Fan un dilema. Incluso si falla, la próxima vida puede empezar de nuevo. Mientras pueda vislumbrar personalmente el edicto del pergamino inmortal, este viaje no será en vano. Sin detenerse en ello por mucho tiempo, Li Fan extendió la mano, canalizando un poder divino ilimitado para romper las restricciones que cubrían los dos tesoros en un instante. Sin embargo, cuando intentó reclamarlos, surgieron algunos problemas. El sello del dios desolado y el edicto del pergamino inmortal eran ambos elementos del reino inmortal. No eran objetos comunes que se pudieran tomar a la ligera. Con el poder actual de Li Fan como Venerable Celestial Xuanhuang, tomar solo uno de ellos sería completamente sencillo, sin alertar a los cultivadores de la secta pivote celestial. Pero intentar apoderarse de ambos a la vez fue algo forzado, lo que inevitablemente causó una perturbación mayor. La primera en detectar la anomalía fue la tercera entidad en la bóveda secreta, esa caja de madera. Parecía sentir que sus dos viejos compañeros habían escapado de sus ataduras. El desconocido que estaba sellado dentro de la caja de madera inmediatamente se inquietó. Emitía ruidos débiles y urgentes. Surgieron innumerables ilusiones que aparecían constantemente ante los ojos de Li Fan. Los movimientos de Li Fan para recolectar los dos tesoros se detuvieron ligeramente. «¡Miserable insolente!», siguió un grito furioso como un trueno. Entonces, de repente surgieron 5 poderosas auras inmortales de Longevity,
que se fijaron en Li Fan desde lejos y se dirigieron rápidamente hacia la bóveda secreta. Esto es realmente problemático. Li Fan se sintió un poco impotente en su corazón. Pero momentos después, aún completó la colección del pergamino y el sello del dios desolado. Al observar a los 5 cultivadores inmortales de la longevidad que habían entrado en el patio de pivote celestial, sacudió ligeramente la cabeza. Luego, bajo la atenta mirada de todos, su figura desapareció. Después de varios teletransportes consecutivos, huyó de la secta pivote celestial hasta la frontera suroeste del reino Xuanhuang antes de librarse de la persecución de los 5 inmortales de la longevidad de la secta pivote celestial. No es que Li Fan no pudiera igualar a estos cultivadores inmortales de Longevity, pero luchar contra ellos no tenía ningún significado. Li Fan examinó los 2 tesoros que había confiscado. Dejando de lado por ahora el sello del dios desolado, Li Fan desplegó lentamente primero el edicto del pergamino inmortal. ¡Qué lástima! Después de ver claramente el contenido del pergamino, Li Fan suspiró. Resultó que este pergamino era idéntico al que estaba en la memoria del Dao celestial del reino Xuanhuang. Incompleto e indistinto. Excede el límite que el Venerable Celestial Xuanhuang puede rastrear. Entonces, este sello de Dios desolado es meramente superficial y no puede manifestar verdaderamente el poder de un artefacto inmortal. Li Fan de repente se sintió desinteresado. No importa. Aprender tanta información sobre artefactos inmortales a la vez ya es bastante raro. La bóveda del tesoro de la secta pivote celestial ha sido robada. Un evento tan humillante seguramente no será publicitado por ellos. Solo investigarán en privado. Las otras sectas de las 10 sectas inmortales tardarán algún tiempo en enterarse de ello. Necesito darme prisa. Con un destello de su figura, Li Fan llegó al siguiente escondite de un artefacto inmortal. Esta vez, con la lección anterior, Li Fan no se detuvo en los otros tesoros de la bóveda. Actuó con rapidez y decisión, robando los artefactos inmortales uno por uno. Al final, solo se necesitaron 3 días para recolectar con éxito todos los artefactos inmortales de la memoria del Dao celestial Xuanhuang. Se podría decir que no hubo ninguna dificultad. Cualquier cultivador común y corriente que poseyera el cuerpo del señor Bai podría haberlo hecho fácilmente. Extraño. Entonces, ¿cuál es exactamente la prueba para convertirse en el gran venerable celestial Xuanhuang que examina? Li Fan contempló los 13 artefactos inmortales de diversas formas que tenía ante sí y cayó en contemplación. Al mismo tiempo, bajo la constante insistencia del Dao celestial del reino Xuanhuang en su mente, Li Fan recibió la siguiente fase de la búsqueda principal. El poder de Xuanhuang detona el artefacto inmortal. Con el poder inmortal corriendo por el cuerpo, salta el muro inmortal y de ahora en adelante deambula libre y sin restricciones. Sintiendo la anticipación y el placer en su corazón, Li Fan no pudo evitar respirar un poco más rápido. Mi simulación de longevidad. C1088, vacío exterior de Xuanhuang. Aunque el reino Xuanhuang es mucho más fuerte que los reinos de cultivo ordinarios, es posible que no resista el violento poder espiritual inmortal que se dispersa hacia afuera cuando un artefacto inmortal explota. Además, detonarlo dentro del reino Xuanhuang inevitablemente alertaría a esos viejos monstruos escondidos en su interior. Después de calmar su emoción, Li Fan rápidamente se dio cuenta de este punto. Entonces, ¿debemos salir del reino? Li Fan instintivamente miró al cielo. La conciencia del Dao celestial Xuanhuang que lo instaba en su mente parecía confirmar su idea. Pero Li Fan tenía algunas dudas en su corazón. Hasta ahora, no había visto dónde residía la dificultad en esta prueba del gran venerable celestial Xuanhuang. En comparación con las 3 primeras etapas, esta cuarta etapa, que también podría ser la prueba final, no parecía tener dificultades hasta el momento. Siempre que uno siguiera los pasos metódicamente, cualquiera podría alcanzar el progreso que Li Fan había logrado. A continuación, cruzar el vacío y detonar el artefacto inmortal lejos del reino Xuanhuang no debería ser difícil con la mejora del cuerpo del venerable celestial Xuanhuang. En cuanto a detonar el artefacto inmortal y obtener el poder de trascender el muro inmortal, si uno realmente decide irse, probablemente perderá la calificación para convertirse en el gran venerable celestial Xuanhuang. Solo eligiendo verdaderamente como lo hizo el señor Bai en la historia, desafiando la voluntad del Dao celestial Xuanhuang y permaneciendo en el reino Xuanhuang, uno puede realmente tener éxito como el gran venerable celestial Xuanhuang.
¿Pero es realmente tan simple? Después de todo, esta fue la ilusión inmortal caída. Incluso si uno decidiera detonar el artefacto inmortal y cruzar el muro alto, ¿qué pasaría entonces? Más allá del alto muro se encontraba una zona prohibida que no había sido tocada por el poder del gran venerable celestial Xuanwang, una existencia completamente desconocida. Se podría suponer que, al igual que en el edicto del pergamino inmortal, el reino inmortal caído no podría manifestarse fuera del muro alto. Regresar al mundo real todavía colocaría a uno en el reino Xuanwang. Cualquier persona en su sano juicio no elegiría abandonar el reino Xuanwang, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta prueba? Con todas estas preguntas en mente, Li Fan voló silenciosamente fuera del reino Xuanwang. En comparación con miles de años después, el atractivo de las ruinas inmortales aún no era tan fuerte en ese momento. Dado que la fuerza del señor Bai superaba con creces a la de los inmortales de la longevidad ordinarios, resistir las ruinas inmortales y cruzar el vacío no era particularmente difícil. A medida que avanzaba a toda velocidad por el vacío, la imagen del reino Xuanwang detrás de él se hacía cada vez más pequeña. Finalmente desapareció por completo en la oscuridad. A su alrededor había absoluta negritud. Solo la fuerza de tracción distante de las ruinas inmortales le recordó a Li Fan que esto no era una ilusión. Este es el mar estelar más oscuro, ¿eh? La soledad escalofriante y el frío brotaron gradualmente en su corazón. Mirando a mi alrededor, no había ninguna diferencia. No importaba lo rápido que volara Li Fan, el paisaje a su alrededor no mostraba ningún cambio. Esto incluso hizo que Li Fan sospechara si realmente estaba volando hacia adelante o simplemente dando vueltas en el mismo lugar. Sin marcadores Dao o un instrumento de posicionamiento de longitud y latitud del vacío, confiar únicamente en el cuerpo físico para atravesar el vacío estrellado es de hecho algo poco realista. Li Fan calculó silenciosamente el tiempo en su corazón. Después de volar a toda velocidad durante 3 días completos y sentir que la distancia era suficiente, Li Fan finalmente se detuvo. En la oscuridad infinita, Li Fan era el único presente. Sacó los 13 artefactos inmortales que había saqueado. Aunque ahora estaba lejos del reino Xuanwang y había perdido el apoyo del mundo mismo, lo que provocó que su fuerza disminuyera un poco, apenas podía destruir y detonar artefactos inmortales. La energía espiritual aumentó salvajemente dentro de su cuerpo, vertiendo primero en el sello del dios desolado. Fue como si innumerables martillos pesados lo golpearan ferozmente. ¡Boom! 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 La energía violenta estalló en el vacío, pero no viajó muy lejos antes de ser tragada por la oscuridad interminable. No se agitó ni una sola onda. Bajo el implacable asalto de Li Fan, aparecieron grietas en la superficie del sello del dios desolado, que para empezar no era particularmente resistente. Hebras de poder espiritual inmortal fluyeron desde dentro. El espíritu de Li Fan se elevó y rápidamente lo atrajo hacia su propio cuerpo. Permanecía distinto de su propia energía espiritual y no podía ser absorbido. Pero con la adición de este poder, Li Fan claramente sintió que se producían cambios en su cuerpo. El más intuitivo fue. Todo el mar estelar más oscuro pareció iluminarse un poco. Su visión pareció adaptarse gradualmente a la oscuridad. Ahora podía ver el pequeño punto que representaba el reino Xuanwang muy detrás de él. ¿Es este el precursor de cruzando el muro inmortal? Incluso en la ilusión inmortal caída, Li Fan sintió una inexplicable oleada de emoción en su corazón. Sin demora aumentó su producción. Pronto destruyó por completo el sello del dios desolado. Después de absorber completamente el poder espiritual inmortal contenido en su interior, Li Fan comenzó a blandir sus martillos de energía espiritual contra el segundo artefacto inmortal. El artefacto recibió el nombre de Gran Campana Dorada del Sol. Después de que Li Fan soltó su sello, la Gran Campana Dorada del Sol emitió instantáneamente una luz abrasadora y cegadora, como si fuera un sol real en el cielo. Iluminó una vasta zona del oscuro cielo estrellado circundante. Afortunadamente, no ocurrió ninguna escena horrible en la que algún terror gigante de la oscuridad mirara fijamente a Li Fan. Bajo la iluminación de la luz, Li Fan confirmó que el entorno era en realidad solo un vacío. Li Fan procedió como antes, comenzando a destruir la Gran Campana Dorada del Sol. Un grito resentido y venenoso resonó en los oídos de Li Fan y persistió durante mucho tiempo.
Li Fan lo ignoró por completo, sin la menor vacilación. A medida que la gran campana dorada del sol desapareció del mundo, el poder espiritual inmortal dentro del cuerpo de Li Fan se hizo aún más fuerte. El siguiente fue el tercer artefacto inmortal, espada del gancho Yin Yang. Después de destruir 9 de los 13 en total. Con la reacción estática del Dao celestial Xuanhuang apareciendo en su mente, Li Fan supo que era suficiente. En ese momento, el mar de estrellas en sus ojos ya no estaba completamente negro. En cambio, presentó un espectáculo extraño y siempre cambiante de varios colores. Esos tonos parecidos a auroras que aparecieron y desaparecieron repentinamente se distorsionaron hacia la dirección de las ruinas inmortales. Cuando su visión entró en lo que parecía un mundo completamente nuevo, su cuerpo también se sintió mucho más ligero. Era como flotar en la superficie del agua, con solo un ligero empujón, podía saltar. Inmerso en esta experiencia novedosa sin precedentes, Li Fan tardó mucho tiempo en sacudir la cabeza con un suspiro. Es una lástima que todo sea ilusorio. La tarea está completa. Es hora de regresar. En el momento en que tomó esta decisión en su corazón, la escena circundante se congeló en un instante. Entonces Li Fan se dio cuenta profundamente de que, aunque parecía que no había cambiado, algo parecía diferente. ¿Podría ser que esto cuente como pasar la prueba del Venerable Celestial Xuanhuang? Esto parece demasiado fácil. Espera, ¿algo anda mal? La mirada de Li Fan se dirigió instantáneamente a los 4 artefactos inmortales restantes. Entre ellos se encontraba inesperadamente la gran campana dorada del sol, que claramente había destruido antes. ¿Qué está pasando? Li Fan entrecerró los ojos con la intención de recuperar los 4 artefactos inmortales. Pero se quedó atónito al descubrir que eran meras ilusiones. ¿Podría ser que? Una conjetura incrédula surgió en la mente de Li Fan. ¿Ya he vuelto a la realidad? Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1089, ahora saltando el muro alto. Es imposible. El vasto poder espiritual inmortal reunido en mi cuerpo claramente no es una ilusión. Los pensamientos de Li Fan se aceleraron. Pronto utilizó la técnica del espejo de agua para examinarse a sí mismo. Descubrió que era exactamente como había adivinado, su rostro ya no era el del señor Bai, sino su propia apariencia. Esto. De repente, una sensación de horror se apoderó del corazón de Li Fan. ¿Cómo pudo ser esto? El poder espiritual inmortal obtenido al destruir artefactos inmortales en el espejo inmortal caído en realidad se manifestó como real. Justo cuando se sentía algo desconcertado, el rostro del señor Bai apareció de repente en su mente, como un rayo que se abre paso entre la niebla. Li Fan permaneció congelado en su lugar. Así es. De hecho, todo lo que Li Fan había experimentado en el reino inmortal caído era falso. Pero en la verdadera historia, el señor Bai efectivamente había recolectado y destruido numerosos artefactos inmortales, obteniendo así el poder de cruzar el alto muro. El señor Bai finalmente decidió no abandonar el reino Xuanhuang. Desi. Un brillo agudo brilló en los ojos de Li Fan. Su corazón latía sin control. En aquel entonces, este vasto poder espiritual inmortal se conservaba intacto. Está almacenado en el reino inmortal caído. En esta escena de prueba final donde uno se convierte en el gran venerable celestial Xuanhuang, Li Fan sintió el majestuoso poder que envolvía su cuerpo. En ese momento lo entendió. En aquel entonces tuvo que tomar exactamente la misma decisión que el señor Bai. Para heredar este poder espiritual inmortal, cruza el muro alto y desde entonces vive libre y sin restricciones. O renunciar a ello, permanecer en el reino Xuanhuang y servir como el gran venerable celestial Xuanhuang. Aunque no sabía qué razones llevaron al señor Bai a optar por quedarse. Li Fan no era tan noble como el señor Bai. Si hubiera una oportunidad de irse, ¿cómo podría elegir estar atado al reino Xuanhuang? Casi sin pensarlo, Li Fan estaba a punto de decidir heredar el poder espiritual inmortal. Pero en el momento final, de repente cambió de opinión. Más allá del muro alto, más allá del muro alto. Más allá del muro alto, ¿es realmente seguro? Un gran signo de interrogación surgió en el corazón de Li Fan.
La fuerza de su verdadero cuerpo actual era simplemente comparable a la de un reino ordinario del alma naciente de integración Dao. En el reino Xuanwang, al tomar prestado el poder del reino Spirit World y Tianyan y otros, apenas podía protegerse. Pero dejando el reino Xuanwang y llegando más allá del muro alto, el peligro probablemente superaría con creces el de llegar al reino Xuanwang como un simple mortal en aquel entonces. Hay que saber que más allá del muro alto había verdaderos inmortales. Las fluctuaciones de energía que surgen al cruzar el muro alto muy probablemente atraerían su atención. Especialmente en esta vida, Li Fan todavía estaba dentro de la red del verdadero inmortal sin rostro. Un reino del alma naciente, sin importar cuánto haya luchado, podría no atraer la mirada de un verdadero inmortal. Pero si una mota de polvo del reino del alma naciente de repente se convirtiera en inmortal en un instante, para entonces, Li Fan probablemente ni siquiera tendría tiempo de activar, la verdad, antes de ser capturado por el verdadero inmortal sin rostro para su estudio. Li Fan reflexionó durante mucho tiempo y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Él reprimió completamente el deseo conmovedor. La oportunidad de trascendencia, perseguida con amargura a lo largo de más de 100 vidas de reencarnación, estaba ahora ante los ojos de Li Fan. Pero cuando llegó la verdadera oportunidad de escapar, Li Fan retrocedió. En esencia, fue porque la fuerza actual de Li Fan todavía era demasiado débil. Y era completamente ignorante de lo que había más allá del alto muro. No es que no pudiera irse ahora, pero el riesgo de irse era demasiado grande. Tan genial que incluso Li Fan con Trus no se atrevió a intentarlo a la ligera. Espera un poco más, espera un poco más. Aún no es el momento. Para otros, una vez que se pierde esta oportunidad de abandonar el mar estelar más oscuro, nunca volverá a surgir. Pero yo soy diferente. De todos modos, ahora sé de la existencia de este vasto poder espiritual inmortal. Mientras lo necesite, puedo recuperarlo en cualquier momento. Después de este análisis racional, el estado mental de Li Fan finalmente volvió a la calma como un estanque quieto. Como estaba abandonando temporalmente el plan de cruzar el muro alto, otra pregunta ahora estaba ante Li Fan. ¿Necesitaba heredar el papel del gran venerable celestial Xuanwang? Sin casi ninguna consideración, Li Fan tomó su decisión con decisión. La era antigua permitió que el gran venerable celestial Xuanwang monopolizara únicamente al Dao. Pero ahora los tiempos han cambiado. Puede que los beneficios no sean sustanciales, pero las obligaciones y responsabilidades que hay que asumir son visiblemente inmensas. Para arreglar las cosas, trata con el ancestro inmortal y restaura el orden normal en el reino Xuanwang. Para salvar al reino Xuanwang del destino de ser tragado por las ruinas inmortales. Li Fan no tenía ningún interés en desempeñar el papel de salvador. No sentía ningún verdadero sentido de pertenencia al reino Xuanwang. Ahora que había encontrado un método para cruzar el muro alto, lo que necesitaba hacer a continuación era aumentar rápidamente su propia fuerza o conspirar y probar si este método realmente podía permitir escapar sin peligro. En cuanto a este llamado gran venerable celestial Xuanwang, quien lo quisiera podría tenerlo. Li Fan ciertamente no se uniría a la diversión. Dado que esta prueba fue creada por el señor Bai, Li Fan creía que no obligaría a los cultivadores a tomar una decisión. Efectivamente, después de que Li Fan expresara en su corazón que abandonaba ambas opciones, después de un largo silencio, el paisaje circundante comenzó a temblar violentamente. Como agua hirviendo, se hizo añicos con un rugido. Después de un ligero mareo, Li Fan finalmente volvió a la realidad. Parece tener un poco de mal carácter, murmuró Li Fan en su corazón. Al recordar sus experiencias en el reino inmortal caído esta vez, fue un tanto lamentable que, al igual que antes, solo quedaran recuerdos vagos y generales. Cualquier parte que involucrara habilidades divinas específicas o técnicas secretas era completamente imposible de recordar. Si se convirtiera en el gran venerable celestial Xuanwang, tal vez heredaría toda la historia del reino inmortal caído. Pero no valdría la pena el costo. Especialmente en esta vida, cuando ya ha caído en la red del verdadero inmortal. Li Fan calmó sus pensamientos. Después de un largo rato, comprobó la hora. Se quedó atónito al descubrir que este viaje al reino inmortal caído en realidad había durado más de un año.
Parecía que la relación de flujo temporal de esta ilusión de prueba era diferente de la ilusión habitual del inmortal caído. Más bien, estaba mucho más cerca de la realidad. Li Fan tuvo una vaga comprensión en su corazón. Esta ilusión de prueba no se crea de manera casual. Probablemente requiere una cierta cantidad de energía. Aunque Mo Rubin entró en la ilusión de prueba más de un año antes que yo, ya la había experimentado de antemano y estaba familiarizado con la trama. Puede que sus acciones no sean tan rápidas como las mías. Quizás todavía esté en la ilusión ahora mismo. Con esto en mente, Li Fan comenzó a repasar los acontecimientos del año pasado. Dado que el transmisor de Dharma Show no pudo comunicarse con Li Fan durante mucho tiempo, supuso que Li Fan había entrado con éxito en la prueba de ilusión. Envió varios mensajes intermitentes, además de pedirle a Li Fan que revelara algunas de las escenas que experimentó después de salir de la ilusión. El resto eran diversos asuntos relacionados con los restos de la secta suantiana. Aunque el transmisor del Dharma, Chen y los demás habían pasado el juramento del transmisor del Dharma. Todos sabían muy bien que ya no eran aptos para permanecer en los puestos directivos más altos de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Después de una reelección entre los diversos transmisores del Dharma, finalmente llegaron a un acuerdo y se marcharon voluntariamente. Mi simulación de longevidad. C1090, un milenio después, Suke. Sin embargo, lo que sorprendió a Li Fan fue que estos pocos individuos que habían pasado con éxito el juramento del transmisor del Dharma, aunque ya no tenían poder ejecutivo, no abandonaron el núcleo de la autoridad de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En lugar de ello, se les concedieron derechos de supervisión como complemento del Consejo Transmisor del Dharma. Parecía que Jian, después de este incidente, también se había dado cuenta de los problemas dentro de los transmisores del Dharma. Si no se limitan, seguramente los problemas volverán a surgir en el futuro. Me pregunto si Mo Rubin podrá finalmente pasar la prueba del Venerable Celestial Xuanwan. Revelar algunos detalles de la ilusión de la prueba a la Alianza de los 10.000 Inmortales es inofensivo. Después de todo, ahora dominan el método para ingresarlo. Con los recursos de la Alianza de los 10.000 Inmortales, tarde o temprano encontrarán candidatos adecuados para entrar en la ilusión. Pensando de esta manera, Li Fan transmitió un relato general de la primera escena de la ilusión. Ningduan obtiene la fruta de la esperanza de vida, al transmisor de Dharma Show. Sin embargo, no mencionó que había aprobado con éxito la prueba. En lugar de eso, inventó un escenario basado en el desarrollo de la trama más probable para una entrada por primera vez. Durante la obtención del Lifespan Fruit, resultó gravemente herido por el gerente Son. Aunque apenas conservó su vida bajo la protección del hermano mayor Sang, cayó en coma y permaneció aturdido y confuso todo el día. Hasta que una noche, inexplicablemente, quedó poseído y perdió el conocimiento. No mucho después, el transmisor del Dharma Show respondió solemnemente: la información proporcionada por Fallow Daoist es crucial. Nos ayudará enormemente en nuestra posterior exploración de la ilusión. Como muestra de gratitud, el transmisor del Dharma Show, en nombre del Consejo Transmisor del Dharma, otorgó a Li Fan un puesto nominal como anciano de la Alianza de los 10.000 Inmortales. No tenía autoridad real, pero permitía el libre acceso a la sede de la Alianza en cualquier momento, con un nivel de permiso solo ligeramente inferior al de un transmisor del Dharma. Sin embargo, su compañero taoísta no puede asumir esta posición de anciano mayor. Después de todo, a los ojos de otros transmisores del Dharma inconscientes, ya ha sido ejecutado por Jian por acusación falsa, recordó Zhou, transmisor del Dharma. Este llamado puesto de anciano tenía claramente como objetivo ganarse a la Federación de todos los mundos detrás de Li Fan. Esta vez, en el incidente de posesión de la secta suantiana, la Federación de todos los mundos ya había demostrado suficiente fuerza. Incluso poseía muchos secretos desconocidos para la Alianza de los 10.000 Inmortales. Fue absolutamente valioso profundizar la relación de cooperación entre las dos partes con una posición nominal. Sin embargo, la Alianza de los 10.000 Inmortales nunca imaginaría que la llamada Federación de todos los mundos fuera simplemente el espectáculo unipersonal de Li Fan. Durante el más de un año que Li Fan estuvo recluido y desapareció, todo dentro de la Federación se desarrolló de manera ordenada, desarrollándose constantemente de acuerdo con las pautas establecidas y compilando informes periódicamente para Li Fan. Repasó cada pieza de inteligencia una por una. Entre ellos,
El que más llamó la atención de Li Fan fue el informe del imperio. Finalmente se confirmó la ubicación del pequeño mundo donde residía Suke. Un anciano desgastado, que lleva un ataúd en la espalda. Coincidía exactamente con la imagen que Li Fan había visto una vez. Aunque la hija imperial estaba extremadamente emocionada de haber encontrado a su antepasado, no dejó que su entusiasmo nublara su juicio ni desobedeciera las órdenes de Li Fan al encontrarse sola con Suke. Entonces déjame ir a conocerlo. Todavía estoy bastante interesado en el plan de contingencia del señor Bai. Prefectura de Qinghui. Li Fan se dirigió directamente a la ubicación objetivo. Aunque transformarse en la luz divina de 7 colores permite una gran velocidad, palidece en comparación con la capacidad del venerable celestial Xuanhuan de llegar con un solo pensamiento. En la ilusión del juicio, aunque solo había tomado prestado temporalmente el cuerpo del señor Bai, regresar a la realidad presentó un marcado contraste que dejó a Li Fan con una leve sensación de pérdida. Incluso un sutil arrepentimiento se agitó en su corazón. En el momento en que surgió esta emoción, la mente de Li Fan se agudizó. Inmediatamente hizo circular el mantra del corazón inmortal de Xuanhuan, con la intención de disiparlo. Pero el método que siempre había funcionado perfectamente ahora le falló. HMPH. No hay nada en este reino Xuanhuan que valga la pena lamentar. Incluso un artefacto inmortal trascendente podría descartarlo como un zapato desgastado. Un simple Venerable Celestial Xuanhuan, tratando de alterar mi estado mental. La idea de que después de activar, la verdad, todas estas oportunidades perdidas podrían recuperarse de nuevo. En un instante, esas pequeñas emociones discordantes en el corazón de Li Fan desaparecieron por completo. El mantra del corazón inmortal de Xuanhuan es la razón por la que he sido diferente de otros cultivadores desde que ingresé al reino inmortal caído. Incluso cuando era el mantra de refinación del corazón de Xuanhuan, probablemente se convirtió en un marcador especial para que el reino inmortal caído me identificara. Cuando se trata del Venerable Celestial Xuanhuan, funciona mal directamente. Parece que nunca se puede confiar plenamente en los orígenes desconocidos. Al final, todo debe depender de uno mismo. Un destello de tristeza pasó por los ojos de Li Fan. Mantra que refina el corazón de Xuanhuan. Antes de esto, Li Fan nunca había considerado la idea de compartir este método con otros. Pero este pequeño percance le sirvió de recordatorio. Transmitirlo a una persona adecuada, animándola a heredar el puesto de gran venerable celestial Xuanhuan, o a heredar la energía espiritual inmortal y aventurarse más allá del muro alto, son buenas ideas. Una cara tras otra brillaron rápidamente ante los ojos de Li Fan. Mientras reflexionaba sobre candidatos adecuados, Li Fan también llegó al escondite de Suke. Este lugar parece similar a la prefectura de las 9 montañas, formada a partir de los restos de alguna bestia demoníaca. A la entrada del pequeño mundo, Li Fan detectó con atención un aura familiar. En la ilusión del juicio, había pasado más de una década coexistiendo con un grupo de bestias demoníacas, formando una familiaridad instintiva. Aunque en realidad todavía podía discernir el aura persistente de la bestia demoníaca aquí. Este es el crecimiento de la cognición. En un instante, rompió las restricciones de formación en la entrada del pequeño mundo. Li Fan entró silenciosamente. La inteligencia del imperio era precisa. Este pequeño mundo era un paisaje árido de Gobi. Hasta donde alcanzaba la vista, todo era de un gris brumoso. A lo lejos, una imponente montaña de piedra que parecía conectar el cielo y la tierra era probablemente la única característica notable del pequeño mundo. Li Fan se sintió inmediatamente atraído por ello. Suke estaba en la cima de esta montaña de piedra. Li Fan intentó volar, solo para descubrir con cierta sorpresa que no podía emprender el vuelo. Esto no se debió a su propia fuerza, sino a las reglas especiales de este pequeño mundo. Forzar la huida era posible, pero requeriría prepararse para la reacción del Dao celestial del pequeño mundo. Li Fan no quiso agriar el ambiente desde el principio. Entonces levantó la cabeza, su mirada atravesó miles de kilómetros de obstáculos y aterrizó directamente sobre Suke en la cima de la montaña. Este anciano de cabello blanco también sintió algo y miró hacia arriba. Sus ojos se encontraron. Al momento siguiente, Li Fan dio un paso adelante. No voló, sino que atravesó el espacio y apareció junto a Suke.
Su expresión era tranquila, dejando solo 2 grietas espaciales persistentes en los puntos inicial y final que aún no se habían disipado. ¿Compañero taoísta Suke? Li Fan fue directo al grano y nombró directamente la identidad del anciano de cabello blanco. Suke no mostró ninguna sorpresa por la repentina aparición de Li Fan. En lugar de eso, preguntó directamente, ¿me conoces del reino inmortal caído? Al escuchar esto, la mirada de Li Fan se agudizó. Su habitual táctica infalible de tomar la iniciativa había fracasado esta vez.